Pues de nuevo aquí con ustedes, yo feliz porque como les he dicho en los anteriores programas, invité a personas que han impactado en mi vida y que para mí va a ser muy importante que escuchen sus voces porque estoy segura que también va a impactar en la de ustedes. Una mujer que la conocí por una necesidad y que se convirtió en un gran apoyo, en una gran amiga, en una gran aliada y que fui conociendo la experiencia que tiene, la bondad que tiene como mujer, como profesionista y bueno, me he sentido muy respaldada, muy apapachada y siempre está pensando en mí para proyectos, para estar activa, para compartir. Entonces, hoy la voz que va a sonar muy fuerte y con un tono hermoso es de Yasmín, que la van a conocer. Por favor, escuchen muy bien todo el camino que tiene esta gran mujer y sabia mujer. ¿Cómo estás, Jazz? Muy feliz como siempre de verte, de ver a Esteban, que allá está también, Sí. Aunque se esconda. ¿Cómo es? ¿El señor de la mesa de atrás o cómo? El de la mesita de atrás. ¿Que más aplauda? Ay, sí, luego les contamos por qué. El de la fila de atrás. De esos alumnos inquietos. Platicadores, pero siempre muy proactivos. Muy feliz, de poder contribuir con mi voz a dar voz a los demás, ¿no? Porque sí. ese es uno de los secretos de la vida, yo creo, ¿no? Dar la voz a los demás y tú lo estás haciendo maravillosamente como siempre. Eso que dijiste, haz de cuenta que es un espejo, ¿no? Siempre, porque lo mismo pienso. Siempre me echa porras. Bueno, y como lo hemos hecho y te comentaba, Jazz, esta mujer que vemos hoy, pues claro que tiene un camino muy corto, tiene un camino muy importante que su niñez en algo marcó. Háblanos, ¿de dónde eres? Sí. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué nos puedes contar de esa niña que fue aportando para la mujer que eres hoy, Jazz? Híjole, me quedo pensando en Yasmincita, Claudia Yasmincita. Y se me apachurra el corazón de alegría, ¿no? Porque era yo una niña muy sensible, sumamente sensible. En ese momento yo no sabía que eso se llamaba sensibilidad, pero yo sentía muchas cosas. Pero también era con hemisferio derecho y entonces analizaba y decía, qué raro está esto, y me ponía a escuchar a los adultos, me encantaba. Era como Mafalda, que es algo que también tú y yo tenemos. Coincidimos de gusto. Y entonces escuchaba, por ejemplo, a mis papás, ¿no? Lo que platicaban, sobre todo en particular a mi papá hablar de su trabajo y esas cosas, y yo decía, ay, órale, qué interesante, pero no deberían de hacer eso, yo creo que deberían de hacer. Eras muy analítica. Entonces, tenía esa parte del análisis, pero ganaba la parte de mi sensibilidad, ¿no? Y entonces, pues lloraba por todo, lloraba si era bonito, lloraba si era triste, si era feo, si estaba enojada, lloraba por todo. Y me decían que no llorara. Entonces, esa es una de las creencias que en la adultez he tenido que ir desarticulando paulatinamente, porque entonces en esa niña de, ¿qué te digo? 6 años, 7 años, pues se insertó aquello de llorar no está tan bien, ¿no? Yeah. Y hoy, pues nada, he descubierto que llorar, claro, que está bien y que tiene su razón de ser y estas cosas, ¿no? Entonces, algo que puedo como recordar muy nítidamente es ese sentir tan fuerte y respirar como para decir, no tengo que detener. Tengo que llorar. Pero entonces, pues me encerraba. Claro. Y lloraba ya conmigo misma, ¿no? Claro. Y entonces dormía en esa ventana. O sea, esta era tu casa de infancia. Sí, estamos aquí en casa de mis papás. Esta era mi casa. Y esa era mi ventana. Ya. Y entonces hay una cancha aquí enfrente y pues yo era sensible y entonces un poco intrapersonal, aunque usted no lo crea. Y me encerré en mi cuarto y lloraba un poco porque no entendía bien qué onda. Y me asomaba a la ventana a ver a todos, ¿no? Entonces, cuando no me dejaban salir, que era pues común, porque yo era una niña, aparte niña, ¿no? En ese tiempo las niñas estaban en la casa. Oye, me asomaba a la ventana. Y en ese tiempo, bueno, a mí todavía me tocó, en este tiempo todavía los papás eran muy protectores, ¿verdad? Sí. Y más de las mujeres. Sí. Sí, no puedes salir en la calle. Aparte hay un asunto, yo soy la hermana mayor. Tengo 3 hermanos. Ahora entiendo por qué nos queremos tanto. Tú también. Les digo que aquí nos hallamos ella y yo. Alex es el segundo, le llevo solamente 1 año 3 meses. O sea, muchas personas creían que éramos gemelos porque en mi fiesta de 7 años, mi fiesta de 7 años vino mi maestra primero de primaria
Y le dijo a mi mamá, no, pues ya inscribe a Alex a primero también, pues es bien listo. Y la primaria y la secundaria la hicimos juntos. Entonces, yo soy madre de gemelas y muchas personas creen que Alejandro y yo somos gemelos porque pues siempre fuimos a la escuela juntos, primaria, secundaria y prepa, ya en prepa en grupos distintos, ¿no? Pero nos chutamos la primaria y la secundaria en el mismo grupo. Órale. Entonces, él es el segundo, Charlie, que es el más sándwich, o sea, 2 varones después de mí, y Erika, que es la chiquita. Entonces, yo era la mayor y era tú eres la responsable de tus cuidadora, hermanos, tienes que dar el ejemplo y cosas por el estilo, no mala onda, buena onda. A mí me gustaba, la neta me sentía importante. Y entonces los ponía así a hacer las cosas cuando estuvieron mis papás a trabajar, que mi mamá una buena parte de mi niñez no trabajó, pero cuando yo estaba en la secundaria, regresó al trabajo y entonces pues yo era la que les decía que tenían que hacer. Nadie me respetaba, pero no importa, les mando saludos a mis hermanos, que hace días que no los veo. O sea, yo mandaba, pero bueno, poquito. Nadie me respeta, nadie me hace caso, pero yo se creía que sí. Bueno, entonces, fíjate que esa dualidad de mi ser entre como analizar lo que los adultos decían y querer como entender el mundo adulto y sentirme como un poco adulta cuando estaba a cargo de mis hermanos, más esto que te digo que siempre fue como lo que agandalló, digamos. Ay, qué mal decir eso, le cortas. Qué gandalla. Lo que más bien prevaleció en mi vida respecto a la sensibilidad fueron como marcando pues la personalidad que hoy he desarrollado con más conciencia, ¿no? La verdad, mi querida Ame, es que me gana la sensibilidad. Soy mucho más hemisferio derecho, mucho más. Sí. Siento mucho más de lo que pienso, pero sí he aprendido que pues en el camino uno tiene que aprender he aprendido que tengo que aprender, por Dios. Bueno, uno tiene que mirar las cosas desde esta perspectiva de la lógica, porque pues vivimos en un mundo lógico y es bueno y es necesario. No podemos ser solo emoción, ¿no? Y más en este momento. Sí, ahorita lloramos. Oye, qué bonito retomo de tu casa, porque desde que entramos toqué y este lugar me encantó, amamos las plantas y amamos este tipo de espacios. El patio de mi madre. Yo siempre veo a una persona y digo, ¿cómo sería su niñez? ¿Dónde viviría? Yo te imagino aquí yacecita así chiquititita corriendo, ¿no? Y cómo esta niñez, claro que va marcando esta mujer, sí. Y lo acabas de decir, es una mujer sensible, es una mujer bondadosa, eres una mujer generosa, eres una mujer que comparte conocimiento a los demás. Y allá va mi siguiente pregunta. De niña, ¿cómo te recuerdas en el contexto escolar? Híjole, ¡empecemos rudo! Sí, era ñoña. Sí, te digo, creo. Es que buscaba esta, fíjate que, claro, ahora entiendo que es como esta necesidad que tenía de reconocimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no pues decirlo? Todos, ¿no? Yo me dedico a esto. Sí, algunas me lo dijeron que en busca del reconocimiento, y gracias a Dios que encontré como el camino ideal, ¿no? Para esto que estaba yo buscando. Entonces, pues sí, era ñoña, era calladita, muy calladita, de esas niñas que llegaban, se sentaban y, claro, o sea, hacía lo que me decían. Adelante, levantando la mano. No levantaba la mano, ¿no? Porque me daba mucha pena. ¿En serio? Sí, o sea, no levantaba la mano porque decía, y si me equivoco, ¿qué van a pensar? Como decía mi techagua, ¿qué dirá la gente? Entonces, pues era muy calladita, hacía lo que la maestra me decía, lo hacía lo más rápido y lo mejor posible, y me gustaba. O sea, estamos hablando en este periodo de la primaria. Primaria primero, no, pues toda la primaria. Sí. La secund también, fíjate. ¿Eras así? Era muy intrapersonal, pero pasó, ahorita les cuento qué pasó. Entonces, esa etapa de la niñez en la escuela, creo que está marcada por esta parte de querer hacer las cosas bien y recibir ese reconocimiento que sí me daba mi maestra. Tuve una maestra maravillosa, primero y segundo de primaria, la maestra Lucila Cabrera, una maestra muy reconocida en Querétaro, en la primaria Centenario. Y luego tuve otro maestro que fue genial, creo que de ahí viene como esta parte de que me gusta el escenario, porque era el maestro Joaquín, en paz descanse, era de San Joaquín, y era teatrero, ¿por qué no?, de los cómicos de la legua, muy joven, tocaba la guitarra y cantaba, era un personaje maravilloso. Creo que él también marcó mucho mi vida en esta parte de, ay, a mí me gusta eso, pero no, qué pena, ¿sabes? O sea, ¿no lo practicaste nunca? Porque yo sé que te gusta el teatro. Hasta la secundaria. Ah, va. Toda la primaria, fui reina de la primavera, pero qué pena, ¿no? ¡Ay! Sí.
Pero qué pena, ¿no? O sea, qué bonito ir ahí en el carro y la corona, pero qué pena. Me gustaba que me vieran, ¿sabes? Pero me daba mucha pena expresar. Ya, mira. Aunque usted no lo crea. Sí. Después, bueno, fueron pasando otras cosas. Entonces, era ñoña por reconocimiento. Sí me gustaba aprender. Aprendí muy rápido. ¿Te gustaba la escuela? Me gustaba la escuela. Me sentía en un lugar seguro, fíjate, en la escuela. Y tuve maestros que fueron geniales y me dieron como el entorno necesario para que yo pudiera crecer con seguridad. Aparte te voy a decir una cosa, en ese tiempo mi papá era líder de los maestros en Querétaro, era líder sindical, no más, ¿no? Entonces, eso tiene un sabor agridulce, porque por un lado era, qué padre que seas hija del maestro, y por otro lado, ay, pues es que es la hija del maestro, pues sí, como no, tiene sus privilegios y cosas por ahí. Con razón tiene 10. ¿Sabes? Entonces yo quería, desde entonces, en esta variedad de que 10 te digo, sí. ¿Así 10 limpiecito? Sí, la primaria era de puros 10. Órale. La secund, 9.8, la prepa ya fue otra historia, pero bueno. Oye, pero a ver, pasemos a esa etapa de entre secundaria y preparatoria. ¿Cómo eras? ¿Cómo cambió en algo esa niña introvertida, que le daba pena? ¿Se transformó? Sí, fue cambiando paulatinamente. Empecé a entender que no estaba mal llorar, ¿no? Fue la primera vez que me enamoré en la secundaria y entonces sí, yo le lloré, la verdad. Sí, era guapo el muchacho. Yo también era linda. Sí, mucho tiempo creí que no y no lo reconocía, pero ahora veo las fotos y digo, era bastante linda, ¿no? Era una adolescente que se cuestionaba mucho a sí misma, pero que al momento de expresar el cuestionamiento hacia los demás, igual, mejor no decía, ¿no? Porque quería guardar las formas. Pero fíjate qué importantes los maestros. O sea, a ti sí te fue bien en la escuela por lo que escucho. Reconociendo, sí. Tuve una maestra española en secundaria que un día llegó y me dijo, en segundo de secundaria, te inscribí en el concurso de declamación, porque yo escribía, ¿no? Y entonces ella me leía, me decía, qué padre, y guardaba mis poemas y me alentaba, ¿no? Te inscribí en el concurso de declamación. Y yo, claro que no, y ella, claro que sí. Y yo, pero es que no, o sea, yo escribo y que alguien no, tú vas a declamar. Y yo, maestra, no. Y entonces dije que no, y me vine a la casa pensando que la maestra, claro que no, ¿cómo se le ocurrió? No. Pero me puse a leer el poema que me dio, Margarita, está linda la mar, ¿no? ¿Ese era tu poema? Y el viento tiene un aroma sutil de sal. Y entonces, pues al otro día que le dije, bueno, sí. Me dijo, vas, no sé qué. Y, ¿saben? Estar en el escenario declamando y que mis compañeros te vieran, me prestaran atención, y que les gustara y que no hubiera sido así como un total fracaso como mi mente de pronto lo veía, fue muy importante para mí. Por eso los maestros son tan importantes, somos tan importantes, porque si te dan un aliento nunca saben hasta dónde va a llegar el como asunto. Marca, ¿no? Y entonces dijo algo la maestra Mari Carmen Arroyo, muy conocida también en Querétaro, dijo algo que para mí fue muy importante. Me dijo, un día te voy a ver enfrente dando una clase o dando conferencias. Y eso, cuando estoy enfrente, de pronto viene el recuerdo y digo, wow, donde esté, o sea, bendiciones, ¿no? Porque qué padre que sembró como esta cuestión en mí. Entonces, entre eso que la maestra me dijo, otros maestros que también me han ido alentando en el camino, mi papá que es un referente en mi vida y que, bueno, lo extraño un chorro porque hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos, ¿no? Y tiene bueno, él poco hablaba que más. Falleció, ¿verdad? Va a ser ya 3 años, pero bueno, para eso no hay tiempo, ¿no? Él hablaba muchísimo y uno no le puede interrumpir porque estoy hablando, déjame hablar. Pero platicábamos mucho y creo que todas esas cosas fueron como influyendo pues para que yo me diera cuenta que a mí me gustaba esto. Y luego pasó cuando yo fui a la prepa, porque secundaria, bueno, se me fue quitando la pena ya con este tema de la declamación, teatro, y luego ya entré al grupo de teatro de la secundaria y estuve en estudiantina con los maestros Olvera y bueno, ya entonces, guau, ¿no? Bueno, bien bonito, me voy a la prepa, después de haber estado en primaria pública, secundaria pública, en la Federal 1, pues me voy a la prepa, a una prepa pues, católica y particular, ¿no? Y entonces yo dije, wow, qué padre, voy a ir con los niños fresas de Querétaro. No saben el choque contracultural. Yo nunca creí que eso iba a pasar, ¿no? Pues la verdad es que yo dije, qué bien, y mis papás escogieron esa escuela, que para mí fue muy importante, ahorita les cuento, porque eras muy cercana a la secundaria, a la General 1, estuve en el Fray Luis, y fue padre la escuela,
yo estaba acostumbrada a estudiar, pero entonces me empezó a ir no tan bien en la parte académica, Ajá. pero peor en la parte social. Sí, en la prepa. En la prepa. O sea, imagínate adolescente de 15. Sí. En el pueblo mi mamá súper consentida y apapachada, niña bonita. Acá también con la familia paterna. En la secundaria bien, ¿no? Hasta éramos medios famosillos, mi hermano y yo. Llego a una prepa que es totalmente diferente en cuestión social y entonces, pues, otra vez, ¿no? ¿Y cómo libraste esa etapa? Hubo algo que pasó. Yo no hubiera terminado seguramente la preparatoria en ese colegio si no se hubiera atravesado el grupo ABA, que es un grupo, era un grupo que los agustinos recoletos tenían con los jóvenes. Yo me acuerdo cuando me empezaste a platicar sobre eso, yo decía, ¿de qué me está hablando Jazz? Sí. Ellos tenían ese grupo con los jóvenes de preparatoria. Fíjate que no era tanto de la escuela como venían otros jóvenes de otros lados e invitaban a los jóvenes a la jornada, le llamaban, era un retiro, en donde, bueno, pues te instruían, te hablaban de Dios, te iban hablando un poco de la fe, pero era muy interesante desde la parte pedagógica, didáctica, porque ellos le llamaban la evangelización del joven por el joven. Entonces, todo el grupo de jóvenes que daba el retiro eran puros chavitos, ¿no? Igual que nosotros, y solamente pues asesorados por 3 de los frailes que se dedicaban también a la formación de lo que en ese tiempo era el seminario, en el Fray Luis. Entonces, me invitaron a la jornada porque entramos a un concurso, porque también me gustaba cantar, entramos a un concurso de canto vocacional, y entonces conocí a uno de los frailes que era de los formadores, y nos dijo, ¿por qué no entran a la jornada? Y nosotros, pues sí. A mí no me dejaban nunca irme a dormir a otro lado. Te digo que no me dejaban salir, me asomaban a la ventana. Entonces, jamás me dejaban irme a dormir. Dije, no, para pronto. Desde acá jugabas básquet. Jugaba desde allá. Ahí está en el libro. Pero sí me dejaron. Sí iba Alejandro, mi hermano. ¿No? Pues ya, nos fuimos. No sabes qué cosa tan maravillosa. O sea, eso me cambió la vida. Yo no sé si estos frailes tenían la intención de generar herramientas que hoy conocemos como soft skills en nosotros, pero liderazgo, comunicación, manejo de conflictos, resolución de problemas, bueno, todo lo que le quieras poner en la parte de desarrollo de habilidades blandas, se daba en eso, ¿no? O sea, aparte de todo lo profundo que sí era, en ese tiempo, la verdad, era muy padre. O sea, fue la vivencia de mi vida. Eso cambió la historia. Sí, me imagino. Y entonces de ahí viene la elección de carrera. Ay, sí, eso fue un relajo. ¡Híjolas! Es que esa parte yo muero por entrar ahí porque, la admiro como no se dan una idea de lo que sabe esta mujer, de cómo lee, de cómo transmite el conocimiento. Y pues bueno, yo que amo la educación, imagínense las charlas que luego nos hemos aventado. Sí, por eso. ¿Cómo fue? ¿Fue primero la escuela, luego te casaste? ¿Cómo fue ya esa etapa? Te digo que es una historia. Ahí va. Pues ya me involucré en las jornadas, ¿no? Me convertí líder del movimiento Jornadas ABA. Estuve un buen rato de mi vida ahí. Ahí aprendí a dar charlas. Ahí, porque era toda una formación muy importante. Por eso terminé la prepa en el Fray. Ya me fue bien, ¿no? Aparte, elegías el área en la que te querías especializar, y entonces yo me fui al área de humanidades, por supuesto, me fue muy requete bien, obviamente pues ya tenía mis amigos de ABA, empecé a tener mejores relaciones interpersonales con mis compañeros, hoy son mis cuates del alma, tenemos nuestro grupo de la prepa. ¿Liz y Pablo están ahí? ¿Son parte de...? No, ellos todavía no vivían en Querétaro, andaban en Michoacán todavía. Entonces, pues ya, vino la elección de la carrera. ¿Qué crees que elegí estudiar? ¿Qué crees? ¡Tarán! ¡Tarán! Ingeniería, ¿verdad? Derecho. ¿Tú crees? No, pero ¿Derecho? ¿Cómo? Pues no sé, yo había oído mucho sobre los abogados y me veía como abogada. Yo creo que a lo mejor había como una intención de que alguien fuera abogado en la familia. El punto es que me fui a inscribir a la Facultad de Derecho, hice el propedéutico, pues pasé el examen. Bueno, antes estudié un semestre de cooperativismo en lo que decidía qué hacer o no. Una carrera que iba empezando en la UAC y que luego ya la pasaron a administración. Sí. Esa no me gustó nada. En el primer semestre me salí, ¿no? Me fui a Derecho, a la Facultad de Derecho. Sí me gustaba, la verdad es que el contenido de la carrera era padre. Para mí sí me veía como abogada primero y segundo grado.
Sí, es que a ti te gusta mucho leer, ¿no? Sí. Tú eres mucho, yo veo que disfrutas aprender, entonces Sí, no lo sí. dudo que le haya gustado, ¿no? En ese tiempo no sabía que me gustaba tanto aprender, pero pues lo disfrutaba. Y tenía también maestros geniales. Te digo que los maestros han sido como Tuviste muy buena suerte. Muy buena suerte. Tuve maestros tan geniales como, ¿qué te digo? El licenciado Francisco Durán, que fue muy importante en ese tiempo, papá de Arsenio Durán, que luego pues ha sido muy importante académica y socialmente y en la parte de la justicia y demás. Andrés Garrido del Toral, que era, bueno, una cosa que se disfrutaba en clase maravillosa porque era un hombre sabio, muy joven. Andrés me llevaba muy poquito de edad a nuestra generación. Se fue muy joven, ¿no? Trascendió muy joven, pero era maravilloso tener clase con él, no sabes, sabía lo que fuera de historia. Sí. Y entonces pues disfrutaba las clases, pero un buen día, yo hacía radio ya, en Radio UAC, con un amigo, y encontré en el periódico, ¿estás de acuerdo que no estoy tan grande, pero buscaba la chava en el periódico, que estaban haciendo un casting para la televisora queretana que empezaba en Querétaro, TVQ, ¿no? Y yo dije, claro que por supuesto que desde luego que voy a ir a hacer el casting, era para noticiarios. Yo era muy buena para leer en voz alta. Donde está cuestión de... Ahora es TVQ 40 años después, pero esto era en el estadio. En el estadio Corregidora, habían de ver como de los Picapiedra, ¿no? Bien padre, bien padre. Ya. Yo era muy buena para leer en voz alta porque mi papá en las noches nos ponía a leer en voz alta con el lápiz abajo de la lengua. Y era como de, lees 10 minutos en voz alta y si lees bien ya te vas. Y yo me decía, Pato, no leía bien para seguir leyendo, ¿no? Entonces leía y mis hermanos ahí iban y yo seguía leyendo, ¿no? Ahí con mi papá en voz alta. Entonces era muy buena desde muy joven para leer en voz alta. Y cuando llegué a hacer el casting dijeron, ¿neta? A verle otra vez. Ya lo leí. ¡Sas! Me pasaron con David Estrada. Saludos a David, un querido maestro. Y entonces me pasan con David Estrada, me dice, pues, ¿qué haces? Le cuento, y me dice, pues es que está bien padre, necesitamos a alguien para los avances de noticiarios, pues si te late vas. Y yo, pues voy. Y 2 semanas después estaba en los avances nocturnos de TVQ, a las 11 de la noche, los grabábamos, pero teníamos que ir a las 11 a grabar y luego ya los pasaban en el estadio. Era súper divertido. Fíjate, hemos tenido charlas, pero hoy estoy conociendo cosas... Hasta música de estoy conociendo cosas muy interesantes de ti, o sea, esto de cuestión de enfoque no es de ahorita, tú ya traes también camino en la parte de la comunicación. Sí, pues entonces entro a trabajar ahí y empieza esa lucha entre mi lógica, que es mucho en el derecho, la parte lógica, y mi parte sensible, que estaba calladita y dormidita, a decir, oye, es que está bien padre, pero es que tú no estás para esto, es que mira qué padre saca el mundo de la comunicación, es que fíjate cómo te hace falta algo, Yasmín, ¿no? Y yo así de, es que sí, es que está padre, pero me hace falta algo más, ¿no? Y ya veía el futuro y decía, es que sí la armo de abogada, pero yo quiero estar en comunicación. Y entonces, un viernes en la noche, decidí quiero estudiar comunicación. Me doy de baja y me voy a comunicación. Y les hice el desayuno desde la noche a mis papás y no sé qué, y en la mañana les dije, me voy a cambiar a comunicación. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo crees? Sí, pues todo el mundo estaba esperando que yo fuera abogada. Estaba empezando tercero, era ya, lo que te iba a decir, aparte ya 2 años. A la mitad exactita de la carrera, ¿no? Y entonces, Los 3 familiares en la cárcel. Sí, ya, yo defendiéndolos. No, pues ya andaba chichareando, ya estaba trabajando en un despacho. Pues ya iba a los juzgados, ¿no? Ya me sentía ahí medio abogada. Pero la verdad es que dije, no, es que no te llena. No me hallo. No, sí. Mi papá había insistido mucho que estudiara educación, que entrara a la normal. Yo había dicho, no, ni más, yo no quiero dar clases. Inocente. Y yo dije, es que sí me hubiera metido mejor en la normal, pero decía, no, tampoco eso. Pues nada, entrar al mundo de los medios fue para mí muy importante. Sí. Me di cuenta que esa era una vocación importante que yo tenía. Ya estaba habituada a estar enfrente, ya andaba dando platiquitas y tallercitos con los chavos, porque seguía en la universidad. Y pues les dije, pues me voy a cambiar. Y fue como de, ¿cómo crees? No sé qué. Bueno, pues si te va a hacer feliz, ¿cuánto cuesta? Porque pues nada, no había en la UAC todavía la era particular. Yeah. Estudié en la Universidad de Cuauhtémoc, ya me había ido a inscribir casi. Sí, fui la segunda generación. Pues ya, y la verdad es que me hizo muy feliz, una de las mejores decisiones de la vida. Sí. Y luego empecé a entender que la comunicación tiene que ver con la educación y ahí ya también la historia fue a otro lado. Te veo, es que no, me emociona tanto cuando hablo contigo,
porque me sigues confirmando. Hoy dije, yo sigo creyendo que la mejor educación está en la vida. Sí. La vida es la mejor escuela y me lo estás corroborando. O sea, la parte de comunicación es una habilidad tan práctica de expresar conocimientos, de compartir, de seguir aprendiendo, de desarrollar un cúmulo de habilidades. No, estoy encontrando no nada más a la mujer que admiraba por estar en la educación, sino qué bárbara, tienes un cúmulo de habilidades. Bueno, te metes a estudiar comunicación y soy re feliz. Y en ese tiempo te casas, tienes a tus hijas, ¿detienes algo? Fíjate que por ser mamá. No, al contrario. Fíjate que yo conocí a Javier desde que estaba terminando la prepa y duramos poquito ser amigos y nos hicimos noviecillos de prepa, ¿no? Y la verdad es que somos súper diferentes, somos agua y aceite a veces, ¿no? Lo que ha traído mucha estabilidad a mi vida. No era el novio esperado para mí, la neta. Mis amigos dicen, ¿cómo crees que...? A mí me encantaba el Javier. Bueno, era súper guapo, sigue siendo guapo. Pero diferente, yo a ti te conozco extrovertida. Yo no te ubico, por eso el saber que fuiste introvertida. Sí, entonces, tu esposo es introvertido. Parece, pero es un gran conversador y él me ganó por la conversación. Ya. ¿No? Entonces, pues no era como lo que hubiera sido, ¿no? Pero pues nos requete enamoramos desde chavitos y crecimos juntos, duramos 7 años y meses de novios, ¿no? Entonces, Javier se chutó, pues me salí de la prepa, todo mi rollo existencial de la universidad, si me cambio, no me cambio, él me decía, sí, cámbiate, y así. Él es ingeniero, nunca ejerció su carrera, ¿no? Y pues se chutó también todo este rollo del cambio, la universidad, y cuando yo estaba por terminar, me faltaban un semestre por terminar, nos casamos. El área de comunicación. En la carrera de comunicación nos casamos y en ese tiempo también apareció la educación contundentemente. Siempre había estado, les digo, mi papá era líder sindical, entonces en esta casa, si esta casa hablara, sí. Y yo como Mafalda escuchaba desde allá arriba todo lo que hablaban y decidían, las concertaciones a nivel sindical y las pláticas de todos los tonos, ¿no? Aquí hay libros de educación en todos los rincones y mi papá siempre insistía en que estudiara educación y decía, no, ¿tienes habilidades? Y yo, claro que no. Pero el primer día que yo me paré enfrente a hacer una exposición que tenía que ver con comunicación educativa en la universidad, dije, o sea, es que la comunicación no son solo los medios, muchachos, no son solo los medios. Sí. La comunicación es un rollo humano que tiene que ver, por supuesto, con la educación. Claro que sí. Claro. Y miren, yo la conocí a ella justo porque queríamos crecer a la parte de secundaria. Y yo recuerdo cuando anuncié que nos iban a estar asesorando, subí una foto tuya, a mí me impactó cómo empezaron a escribir. Excelente decisión, ya sos una excelente maestra, la amamos, la adoro. Bueno, yo empecé a recibir mucha información de ti con relación a que eras una apasionada de la educación y lo corroboré. Es una apasionada de la educación. Y dentro de tu pasión y amor por la educación, ¿seguiste escribiendo, Jazz? Sí. Fíjate que cuando salí de la universidad, conocí a 5 mujeres maravillosas en mi primer trabajo, maravillosas, todavía andan por ahí haciendo cosas. El equipo de, yo un chavo en ese tiempo. El equipo de Crecer, ahorita que dijiste de Crecer, luego me acuerdo y dije, eso lo tengo que decir. El equipo de Crecer, que era el programa de valores estatal en la época del gobernador Loyola, en la Secretaría de Educación. Entonces, entré a trabajar a Crecer. Fue mi primer trabajo saliendito de la universidad, andaba yo llorando porque no había chamba. Y entonces fui a decir, ¿me pueden dar trabajo? Y me dijo Marilpa Cuadrilla, yo le mando muchos besos a mi jefa. Me dijo, Jazz, vente, pero de meritoria, porque no tenemos ni lana ni plazas aquí. Ahorita no hay chamba para pagar. Si quieres venir a aprender, llégale. Y yo dije, claro que sí. Javier y yo vivíamos en Tequis, teníamos poquitito de casados. Pues me venía a Tequis a trabajar, a Crecer. Todos los días él también venía, entonces no era problema. ¿Sí? No, pues, estábamos chavos, veníamos de Tequis, trabajábamos, nos regresábamos, ¿no? No sabes todo lo que aprendí, porque estas mujeres, Marilupe, Tata, Carmen Chapela,
Por eso no van a decir nombres, porque pero saben que las amo. Luego Maru Rodríguez y Maru Uribe, y esas, Rolando Castañeda, ¿no? Que pasaron aparte, por ahí. Bueno. los nombra como gente... Es que son se escuchan el nombre sabia, ¿no? Sí, sí son. Sí. Hasta la fecha son, ¿no? Ellas, perdón, amigas, estaban en los 40, yo estaba en los 20, ¿no? Y yo las veía y decía, wow, los 40 deben ser maravillosos, ya todo está armado, ¿no? Bueno, después ya dije, inocente también. Pero aprendí todo lo que tú quieras que tenía que aprender sobre esta mirada apasionada de la educación. Ahí conocí a los autores, antes de estudiarle ya, ¿no? Formalmente, ahí conocí las corrientes, ahí conocí la diferencia entre didáctica, pedagogía y andragogía. Y me tocó desarrollar, junto con Rolando Castañeda, toda la parte de los medios de comunicación educativa. Entonces hacíamos boletines, hacíamos radio, hacíamos títeres, hacíamos videos, hacíamos cassettes en aquel tiempo. Nos largamos a la sierra a dar capacitación para enseñarles a los maestros cómo utilizarlos en el aula. Genial, maravilloso, apasionante. Ahí aprendí que comunicar es necesariamente una habilidad que el docente debe tener en el salón para hacerse con sus alumnos. Y al revés, ¿no? Que no se puede educar sin comunicar. Y dije, ya entendí, ¿no? Y entonces agradecí haber encontrado mi camino en la vida, porque a partir de ahí, pues ya en adelante. O sea, y en la parte de la educación, todo esto que sabes ha sido autodidacta, entonces. No, sí estudié educación después, o sea, me obligó la vida, ¿no? A estudiar cuando estaba en Crecer, la especialidad en educación. Casi me aventé la maestría, ¿no? Pero bueno, al final la vida me llevó para otros lados y después de Crecer trabajé en UCB, también en el departamento de valores. Y ahí un día llegó mi jefa y me dijo, oye, ya tienes que hacerte certificación en coaching para que te vaya mejor en las capacitaciones. Ya nos iba bien, la verdad. Pero el coaching en ese momento estaba como muy vigente en México. Sí. Y yo así de, ¿qué es eso del coaching? ¿No? Pati Rodríguez, también le mando saludos. Y me dijo, pues, ¿ustedes qué dicen? Está bien padre. Pues ya tú y Lucy, que era mi compañera, lo van a ir a tomar. Y yo, pues bueno, no saben qué cosa. O sea, el triángulo perfecto, ¿no? Educación, coaching, comunicación. Y dije, sí, esta es mi vida, o sea, este es mi llamado, este es lo que Dios quiere que yo esté haciendo acá. Y a partir de ahí, el coaching me ayudó mucho porque tuve una coach que fue genial también, pues que además es una, ¿cómo decirlo? Una figura muy importante, el grupo Impel en México y en Latinoamérica, y entonces Norma Alonso fue mi acompañante para que yo aprendiera coaching, ¿no? Mucha gente conoce a Norma Alonso, la conoció, y nos cambió la vida, ¿no? Porque ella era verdaderamente una persona que uno decía, por Dios, ¿de dónde saca tanta fortaleza esta mujer? Porque había estado muy enferma, le dijeron que se iba a quedar ya sin poder caminar nunca jamás en la vida, y se levantó y 15 años de la vida se la pasó después de que le dijeron que no, dando conferencias y entrenando gente por todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces para mí fue como wow, y pues ahí se cerró el triángulo. Mira, fíjate que yo he compartido cuando estaba promocionando este programa de voces, compartía que se me vino la idea, tú ya me conoces, que se me viene algo y lo quiero hacer. Pero esto de voces se vino a mi mente porque tú sabes la historia, tú has estado acompañándome y yo decía, toco puertas, quiero alzar la voz, quiero contar mi historia, pero en ese caminar de quiero y tocar la puerta, no sabes, Jazz, la gente tan hermosa que estuvo a mi lado, tú fuiste una de ellas. Gracias. Y entonces empecé a reflexionar, híjolas, es que te estás ahogando en un vaso de agua, tienes tanta gente que te apoya, tanta gente que te bendice, mejor ve compartiendo las voces, ¿no? Y te escucho, Jazz, tú hablas de muchas bendiciones a tu alrededor, hablas de gente que te han mostrado caminos, hablas de sabiduría a tu alrededor, de aprendizaje de gente que sigues valorando. Sí. Eso te hace aún más grande persona, porque tú lo dijiste hace rato, estás hablando de mí, de lo que posiblemente tú tienes. Tú hablas de la gente, de lo que eres, Jazz. Híjole, es un ser muy sabio, muy generoso, con gracias. Mucha disposición, con mucho cariño de la gente. Yo sigo insistiendo, tus alumnos hablan hermoso de ti. Entonces, ahorita fíjense bien, muchachos.
ahí me están haciendo Los señas. reprobados, no. El joven del grupito de Ah, atrás. bueno. Oye, me están haciendo señas porque decíamos, El sol, no, el sol. ya si yo media hora no Ya, nos sí. ajusta. Necesitamos hacer como 10 capítulos. 10 programas, pero me encantaría que no se me vaya porque me van a ir cortando Ujú. este cierre en donde escuché a la niña, escuché al adolescente, escuché a la mujer, ahorita estoy con la mujer ya madura, con Miren experiencia. Espero O sea, tener un nieto, muchachos. Como yo amo la niñez, Jazz. Para mí los niños son los seres más mágicos que he conocido en mi vida, ¿no? ¿Cómo tu niña ha marcado este camino de sabiduría que tienes? Pues lo ha marcado a cada paso. La verdad es que reconocer a mi niña interior sensible fue súper importante para mí. Reconocer que la puedo querer, apapachar y darle lo que en algún momento necesito, también ha sido genial. O sea, esa vivencia de poderla abrazar y decirle que todo está bien y que ahora ya voy a llorar. No voy a llorar. Dale. Que va a llegar a algo que ni siquiera se imagina, ha sido súper importante. Y te voy a decir que mis muchachos, mis alumnos, porque yo he pasado desde preescolar, en el Atro del Fray Luis, cuando mis niños eran chiquitos, y en la Bastida, que era yo directora de secundaria, y cuando ya de plano el estrés estaba cañón, me iba a que me abrazaran los preescolares. Maru Uribe, te mando muchos saludos, ella me enseñó eso. Ella era la directora de preescolar en ese tiempo, de educación especial en ese tiempo. Ellos han nutrido mucho a mi niña interior, los chiquitos, ¿no? He trabajado con adolescentes apasionadamente, maravillosamente. Los adolescentes me permitieron que pudiera tener una certificación en el coaching escolar siendo mis conejillos de indias. Y bueno, hay una generación en particular, los bichos, que fueron muy importantes para mí y hoy todos son profesionales exitosos, ¿no? Los prepos, también me tocaron los prepos más o menos. Pero llegué a la universidad, a trabajar con comunicólogos, con abogados, con administradores, con mercadólogos. Bueno, ha sido apasionante, sobre todo trabajar con los pedagogos, ¿no? Y decirles, mis chavos, la educación no es sentarte a echarles un choro nada más, que uno es bueno para eso. La educación es de vivir y sentir y apasionarse. Entonces, creo que eso viene de esa niña que fue tan contenida por sus maestros. Porque yo de verdad vivía en la escuela en un espacio seguro, a pesar de que a veces las circunstancias pues, no eran las mejores con este rollo que te decían, pues es que es fulanito, ¿no? Mis maestros siempre me dieron un lugar seguro y siempre me hicieron sentir querida, protegida y me empujaron, ¿no? Qué hermoso. Pues ahora entiendo y me emociona porque cómo la niñez marca a esta adulta, a esta mujer. Y si recuerdan cómo habló de sus maestros, y en cada una de sus palabras o de los diferentes maestros decía, impactaron mi vida, ellos impactaron mi vida. Imagínense ustedes todo lo que esta mujer ha impactado en la vida de otros, incluyéndome a mí. Ay, entonces, qué emoción y qué gusto. Yasmín, comunicóloga, apasionada en la educación, impactando generaciones desde preescolar hasta adultos, posgrado, maestrías, que da cursos de capacitación, pero lo más importante, tiene un programa de cuestión de enfoque, véanlo, que está muy interesante. Es la experta de educación. Y allá me invitaron en un tiempo, esperemos que retomemos esa parte en equipo, porque es un equipo muy lindo, pero a lo que voy es, de verdad, síganla. Su voz, estoy segurísima que ha impactado a mucha gente como en su niñez y en su transcurso educativo, a ella le han impactado. Y más que una profesionista, ya no hablamos de tu libro. Es que, además, quiero decir algo antes de que te vayas. 5 minutos. 1 minuto. Porque ese libro tienen que leerlo. Sí, lo tienen que leer. No, pero antes del libro, te quiero decir algo que para mí es súper importante. Yo ya vine emocionada despidiendo y dije, ¡no! Y yo, no. Oye, es que te quiero decir que mis principales maestros son 3. Los corazones ardientes. Mi hijo Javier, cuando estaba en la primaria, hicieron una dinámica y le dijeron, ¿qué distingue a tu familia? Escribe qué distingue a tu familia. Y él puso, teníamos una crisis económica de la recachetada, ¿no? Y pone, que somos personas de corazón ardiente y que las crisis, aunque nos peguen en la cara, no nos vencerán jamás. Primero de primaria, ¿no?
El Javi ha sido uno de mis grandes maestros en la vida en cuestión de equilibrio emocional. Cuando era chiquito decían que le costaba mucho el rollo de, ¿cómo se dice eso? Y que no podía con sus emociones, se me olvidó. Expresar, gestionar. El temperamento, gestionar las emociones. Ajá. Pero no sabes, o sea, se convirtió en un hombre con una inteligencia emocional muy importante. Entonces, para mí eso es muy importante. Herencia de su abuelo. Es el más grande, ¿no? Lo conozco. Digamos que es el segundo, porque yo perdí un baby antes de Javier y hay que ponerlo en su lugar. Claro, el segundo. por supuesto. Pero sí, ha crecido como el mayor. Sí lo conoces. Sí, ¿verdad? sí, a los tres. Y luego Sara y Monse, que llegaron a revolucionar la vida, porque 6 meses después de Javi, bebecito, pues se anuncian Monse y Sara. Y fue como de, ay, no es cierto, ¿no? Y gemelas, ¿no? ¿Por qué no? Javier y desde que éramos novios sabíamos que íbamos a tener gemelas, fíjense, lo intuíamos. Pero bueno, pues nacen 1 año 3 meses después de Javi, se me juntan 3 bebés, revolucionaron la vida, trillizos casi, ¿no? Pero además son unas mujeres increíbles porque han desarrollado cada una por su lado cosas que son muy interesantes y de pronto, pues aunque están en crisis existencial, porque ser gemelo no es fácil, muchacho. Me han enseñado muchas cosas. Entonces, yo tengo un gran aprecio por mis maestros. El maestro en mi vida, sin duda alguna, fue mi papá. Mi mamá ha sido una gran maestra también, que de pronto me pone en el espejo y yo digo, ay, bueno, y así. Pero sin duda, mis hijos han sido los maestros, así que sí, los quiero conocer. Sí, quiero que oigan mi voz para que yo diga esto, aunque ya se los he dicho, ahora es más bonito. Y el libro tiene que ver con eso. Ese libro me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que, o sea, no nada más porque escribas te van a leer. Claro. Porque cuando yo empecé a escribir, yo decía, claro que sí, me lo voy a rifar y todos van a querer leer mi libro. Ajá. Fíjate, te voy a decir que para que escuchen muchos. Y en esta época todavía más, ¿no? Más difícil. Sí. Pero bueno, si ese libro alguien cercano a mí lo lee, me va a llegar a decir algo. Y entonces mi parámetro es que si me vino y me dijo y me preguntó, ya lo leyó. Y si no, oye, ya lo leí, está bien padre. No me has preguntado. Yo no lo he leído, por eso entonces, no pregunto. Pues primero me entró el Chihuahua, nadie lo lee, ¿no? Y me di cuenta de que yo escribí ese libro porque estaba en un momento de duelo muy importante en la vida. Me llegó como un regalo maravilloso de mi padre, porque lo pude pagar con su dinero, y de una autora que en ese momento también había trascendido, acababa de trascender, y ella iba a ser la que iba a escribir el capítulo que yo escribí en ese libro. Entonces estoy segura que fue un regalo. Yo lo necesitaba, lo quería desde hace mucho tiempo, yo he publicado alguna otra cosa antes, pero en particular ese libro era como pues, un sueño para mí, porque es una antología internacional. Y me encontré a la persona que hace el libro de Empodérate Tú Puedes, que además es una mujer muy interesante, porque todos los libros que ella edita son para beneficio social en todo el mundo. Me la encuentro en redes sociales en la noche, en la madrugada, porque no podía dormir, diciendo, es que necesito a alguien para el abecedario del coach con la letra F. Y yo, en ese momento le escribí, ¿cuánto cuesta tanto? ¿Qué tengo que hacer? Esto y esto y esto y esto. Un trabajal, porque era con mucha gente de otros lados del mundo. Pues genial, un regalo. Y escribí, ¿por qué no?, sobre fe, porque la fe sostiene mi vida, y porque un coach tiene que trabajar con su fe y con la fe de los demás. De ahí viene todo el reconocimiento que toda mi vida busqué y que, gracias a Dios, he encontrado en mí misma, que esa es la parte más importante, ¿no? Y pues el libro es eso, ojalá que lo lean y vengan y me pregunten. Sí, por favor, búsquenlo, porque también está en electrónico, ¿no? Sí, por supuesto. Lo pueden bajar, pues, dinos dónde lo podemos encontrar, que a mí ya me habías dicho, pero te prometo que lo voy a leer para venir a lo pueden buscar ahí, ¿Amazon? Amazon. Sí. Está la versión en electrónico, lo bajan en el teléfono sin problema, lo pueden leer en la compu. Ahora a los chavos les gusta mucho leer así, tienen buena vista, pero también lo pueden encontrar en Amazon, igual, impreso, en físico. Es un libro genial porque, pues, imagínense, 32 autores, porque hay 2 varones, que escribimos nuestra perspectiva del coaching,
pero no estamos escribiendo solo sobre coaching, ¿no? O sea, escribimos sobre nuestra vida. Ahí están varias de las historias de las que hoy, pues, platicamos poquito para que las profundicen más. Pues miren, con mayor razón. Y pues nada, es como la constancia de por qué la vida me trajo a ser educadora, coach, comunicadora. Pues ya me entró amiga de Amir. La inquietud de leerlo, y te prometo que lo voy a hacer. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias, fue un placer. Esta es una de las entrevistas que le tenía mucho que no podíamos coincidir, porque aparte es una mujer muy ocupada, pero pudimos hacerlo. Les agradezco mucho, Jazz, como siempre, gracias por tu generosidad. Y a ti, deseamos que tu voz siga impactando. Y fíjate, no nada más de manera oral, tu voz sigue impactando también en tus palabras, en la redacción, en los libros, en las aulas. Tú siempre dices, te van a leer. A mí me encanta leerte cuando estamos en aula y cuando estoy aprendiendo de ti. Te vamos a leer pronto también. Ojalá, ojalá. Échenle porras a Ame porque tiene que escribir para que la leamos en la Me tengo que ordenar primero. Porque esa voz tiene mucho que decir por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos en otro capítulo de Voces.